Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, coordinadora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra primera charla del mes en enero de este 2026 que recién estrenamos. Es un gusto para nosotros tener hoy la presencia de la doctora Asunción Álvarez del Río, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hablar de un tema que en los últimos meses ha salido más a relucir en redes sociales, sobre todo por ahí en una iniciativa que comentaremos y que consideramos que es importante abordar en este tema, en estas charlas, perdón, como parte de los temas que analiza y que el museo busca ser temas de conversación, aportar información para que se abra una conversación fundamentada en conceptos pues, académicos y que han resultado del análisis de los especialistas a los que invitamos. Entonces, tenemos ya a la doctora acompañándonos. Bienvenida, doctora Asunción. Gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Gracias por la invitación. Y vamos a presentar a nuestra invitada. Les voy a leer una semblanza breve de la doctora. La doctora Álvarez del Río es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM y doctora en Ciencias también por esta máxima casa de estudios. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina y sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica, la eutanasia y la bioética. Además, tiene una de sus publicaciones que atañe al tema de esta charla, que se llama Por un buen final, saber qué hacer para morir con dignidad. Es una publicación en donde que la doctora pues analiza estos temas que abordaremos en esta charla. Eh, Antes de iniciar con las preguntas guía de nuestra conversación, les recuerdo y les invito a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios y sus dudas en el chat de Facebook. Los retomaremos al final de nuestra charla. Y les recuerdo que esta transmisión, además de poderse ver por este canal de Facebook, también la subiremos en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarla posteriormente. Entonces, vamos a iniciar esta charla, la primera de este año. Y doctora, hemos titulado nuestra conversación El derecho a morir con dignidad. Y pues, si le parece, ayúdenos a entender de qué hablamos cuando hablamos de una muerte digna. ¿Qué significa morir con dignidad? Primero, como poner en contexto esto, nos referimos sobre todo a las muertes que se dan en el contexto de la atención médica, ¿no? Podemos morir por un accidente, por un acto de violencia y ahí, pues, la dignidad no se puede buscar realmente. Pero en la atención médica, donde por otro lado muere la mayoría de las personas, es justo lo que se debe de plantear como el objetivo de atención. Una vez que se sabe que una persona ya no va a recuperar la salud, ya no va a recuperar un estado anterior, ¿no? Sino que se está acercando a su muerte, que está en el final de su vida. Entonces, el objetivo de buscar que muera con dignidad, que tenga una muerte digna, se refiere a que esa etapa final y el momento de morir se den en las mejores condiciones, sea lo mejor posible, lo cual implica, por un lado, con el menor sufrimiento posible, porque hay mucho que hacer para que esto sea posible, pero sobre todo, y esto está muy relacionado con la dignidad, que se tomen en cuenta los deseos y valores de la persona, porque finalmente es la persona la que puede decidir cuándo su vida deja de ser digna y cuando ya, dada su situación, prefiere morir, ¿no? Eso solo lo puede decidir la persona. Nadie puede decidir eso por ella. Nadie puede decir la vida de esa persona ya no es digna, ¿no? Todos tenemos dignidad y la conservamos hasta el final, pero uno sí sabe qué tipo de vida ha dejado de ser digna. Entonces, morir con dignidad es la mejor muerte posible, tomando en cuenta lo que la persona quiere y lo que la persona valora. En este contexto, doctora, ¿por qué
se habla de que la decisión de una persona para morir con dignidad se concibe como un derecho. ¿Qué antecedentes existen de esta discusión? Bueno, este derecho se ha reconocido, digamos, de un tiempo para acá, en el contexto de la atención médica y gracias sobre todo al desarrollo de la bioética, que defiende de manera muy especial un modelo de atención en donde la autonomía de la persona, las decisiones de la persona tienen mucha importancia, a diferencia de antes en donde pues era un modelo en donde nada más se guiaba por lo que el médico pensaba que era bueno, ¿no? Estaba bien, pero estaba muy incompleto. Entonces se empieza a defender esto que es darle lugar a lo que la persona quiere como un reconocimiento de un derecho de la persona sobre su vida y sobre el final de su vida. Todo lo que se ofrece en la atención médica, que finalmente pues el personal médico lo ofrece, tiene que estar aceptado por la persona, porque todo lo que se va a hacer le afecta a la persona, a su cuerpo, a su vida y a sus valores, ¿no? Entonces, digamos que viene este reconocimiento de manera especial a partir de la segunda mitad del siglo pasado, pero hay que añadir que se vuelve muy importante defender en la medida que empieza a haber muchas más posibilidades de atención y donde a veces se corre el riesgo de que lo que se da en la atención médica se base más en las posibilidades que hay de ofrecer tratamientos o de dar tecnología que, de lo que realmente sirve. Entonces, esto junto con una tendencia que tenemos en la sociedad actual de tener una gran dificultad para pensar y hablar de la muerte, hace que sea fácil caer en este dar tratamiento solo por alargar la vida sin tomar en cuenta la calidad, ¿no? Entonces, por eso se ha vuelto como más necesaria defender el morir con dignidad, porque hay más riesgo de que no suceda, de que no sea así. Esta noción que ha resultado de los avances médicos en estas últimas décadas eh, puede ser quizá un poco confusa, porque por un lado se ofrece un espectro de medicinas, ahora la nanomedicina, la nanociencia, ¿no? Eh, pero sí me gustaría, por ejemplo, que nos hablara de un caso que nos ejemplifique ¿cómo le podríamos llamar? Por un lado, las posibilidades de prolongar la vida con tratamientos nuevos, con medicina muy sofisticada, pero por otro, cuando esta situación ya resulte en un trato o una situación indigna para el paciente. Regálenos un ejemplo para entender esta Y disyuntiva. esto lamentablemente se da con mucha frecuencia y tiene mucho que ver con no habernos preparado de alguna manera con el hecho de que vamos a morir. Eso no lo podemos elegir. Lo que podemos elegir es cómo morir y cómo no vivir y de que vamos a acompañar a otros que también se van a morir. Entonces, sí sucede con mucha frecuencia que hay personas, por ejemplo, padres ya de edad avanzada, en donde los hijos eh, exigen al personal médico haga todo para que siga viviendo, porque no se han reconciliado, no todo el mundo lo hace afortunadamente, ¿no? Pero sí puede pasar mucho, donde las personas no se han reconciliado con el hecho de que ya va a acabar la vida de esa persona. A lo mejor esa persona ya no puede participar directamente en las decisiones y se ignora todo lo que dijo antes, que dijo yo de ninguna manera quisiera vivir así, pero ante la incapacidad de aceptar eso y de decir, bueno, no se va a poder evitar la muerte, se va a poder postergar si acaso. Lo que tenemos que buscar es que sea la mejor muerte y que sea digna, de acuerdo a lo que él hubiera querido. O sea, si esa persona estuviera aquí, ¿qué diría? ¿No? Entonces, esas situaciones indignas se dan cuando lo que prevalece es esa necesidad de que viva más tiempo, de que se haga todo. Y claro que se pueden hacer muchas cosas para que la persona viva más tiempo,
quién sabe cómo, a lo mejor no puede comunicarlo, pero sí está sufriendo, a lo mejor no puede comunicarlo, pero sí se da cuenta que está en una situación en que nunca hubiera querido estar. Las personas mismas, si se ponen en ese lugar, tampoco querrían estar, pero este no haber pensado y no haberse preparado y no poder conversar bien con médicos que también ayuden a tomar esas decisiones, en el sentido de decir, si sí hay cosas que darle, pero no le van a servir, no van a cambiar para algo mejor. Esta muerte ya no tenemos por qué estarla deteniendo, es el desenlace de su enfermedad, ¿no? Entonces, eso pasa con más frecuencia de la que debería de ser, con mucha frecuencia. Eso, entrar en una inercia en donde hay cosas que dar, que dar, que dar, y la persona muere de una manera que podríamos decir fue indigno, no debería de haber muerto así. Muchas gracias por aclararnos esta situación. Y esto va de la mano con el aspecto médico, ¿no? Con las instituciones de salud, con las mismas personas médicas, eh, porque son un factor fundamental en esta ecuación, digámoslo así, ¿no? Ujú. Por supuesto que no podemos obviar los intereses de las farmacéuticas, de los mismos hospitales, Sí, etcétera, ¿no? Pero eso es tema de otra charla. Pero sí. aquí caemos en dos situaciones que me gustaría comentar. Por un lado, cuando se tiene algún familiar en esta situación, que se ofrecen tratamientos para prolongar esta vida, también encontramos ahí atravesado un derecho más, que es el derecho de los pacientes y de los familiares, que es el derecho a la información, ¿no? Los Totalmente. doctores, los familiares, el mismo paciente, tienen el derecho a que se les sabe con claridad de qué está ocurriendo con su tratamiento, Sí, incluso de solicitar el expediente médico para pedir una segunda o una tercera opinión. Es un derecho en el ámbito de la salud en nuestro país. Eh, y también un elemento que es fundamental y es poco conocido y que causa polémica, que es este concepto de la objeción de conciencia. sí. Eh, ¿Podría explicarnos, ya que hablamos del papel de los médicos en esta muerte digna, en qué consiste y qué ejemplos puede haber? Sí, bueno, el primer punto es que si lo que estamos defendiendo como parte de la dignidad al final de la vida, la dignidad al morir y al vivir la etapa final, es el poder usar nuestra libertad y el poder elegir, es esencial conocer la situación en que estamos. Solamente si conocemos en qué situación estamos, podemos elegir. Si nos dan una parte de la verdad, que eso también se usa muchas veces, este tratamiento sirve, pero no nos dicen que después de ese tiene que seguir otro que a lo mejor no sirve tanto. Y luego, bueno, tenemos que tener la información completa. Y a veces a los médicos también les cuesta mucho porque también forman parte de esta sociedad que va de la muerte y que más bien están como preparados para actuar y para resolver, y a algunos y muchos les cuesta mucho tener conversaciones en donde el tema que está presente es el del final de la vida. Entonces, sin esa información se toman malas decisiones y a veces se toman muy malas decisiones precisamente por la información incompleta. El otro tema es el de la objeción de conciencia, que se refiere a que un médico, sobre todo médicos, a veces se extiende al personal de salud en general, eh, no se le puede prescindir de realizar una acción que es legal y que es su obligación realizar porque ya es legal, eh, eh, por motivos de conciencia, porque va en contra de sus creencias religiosas o por su misma conciencia. Por ejemplo, la interrupción del embarazo, ¿no? Y de hecho, una manera de poder lidiar con esto es que, bueno, hay que saber quién es objetor de conciencia, respetarlo, pero una institución no puede alegar objeción de conciencia porque ya se ha reconocido, como sucede en, en muchos estados de México, pero digamos en la Ciudad de México, que es un derecho de la mujer
que se le ayude realizando la interrupción del embarazo. Esto aplica, por supuesto, también para el otro extremo de la vida cuando se trata de acciones médicas que tienen que ver con terminar la vida. En el caso de lo que conocemos como eutanasia, que es la acción que realiza un médico en respuesta a la solicitud de un paciente para que le ayude a terminar su vida, aplicando una inyección, por ejemplo, en realidad ni siquiera hay que hablar de que tiene que recurrir a la objeción de conciencia en el sentido de que en ningún lugar el médico está obligado a realizar esa acción. En todas las legislaciones se reconoce que solo la va a realizar el médico que esté de acuerdo. Es un reconocimiento a que el médico también tiene que respetarse su autonomía y en ese sentido sus creencias religiosas, su conciencia. Ya es más complicado cuando hablamos, por ejemplo, de una intervención que se espera que realice un médico, como por ejemplo participar en dar sedantes al final de la vida, porque es la única manera de aliviar el sufrimiento del paciente y que es algo legal en nuestro país y que está permitido, y los médicos dicen que no pueden, que no están de acuerdo con eso. Porque en ese momento ya no es fácil decir, bueno, yo ahora voy a buscar otro médico que lo haga, ¿no? Entonces, como que lo que siempre se discute, sobre todo desde el punto de vista de la bioética, es que una cosa es respetar la conciencia del médico y otra cosa es que se ponga por encima de las necesidades del paciente, que en ese sentido, pues va a quedar en una situación de desventaja porque no se va a atender una necesidad porque se requiere que el médico actúe. Pero bueno, no sé si con eso quedó más o menos claro. Y el ejemplo de la interrupción del embarazo, que ya tiene, se acumula décadas de lucha en nuestro país y ha llegado a un Sí. estado en el que, eh, al ser un derecho, el gobierno debe garantizar que en los hospitales, corríjame si digo algo Exacto. incorrecto, que en los hospitales, si es que hay algún médico, médica, que tengan una objeción de conciencia, debe existir la opción Otro. siempre de Sí. médicos que no sean objetores, porque es un derecho que debe ejercerse. Sí, y se Entonces, tiene que es garantizar, sí, exactamente. exacto. Y la forma de garantizarlo en esto que ha resultado de décadas de lucha para poder ejercer este derecho, pues es precisamente un mecanismo, una forma de garantizar el derecho. Y Eh, así se piensa para leyes, iniciativas sobre la eutanasia. Igual, se tiene que garantizar. y estamos apenas Sí, en la lucha, sí, ¿no? sí, sí, En sí. la lucha. Es importante tomar esto en cuenta porque pues ningún derecho está garantizado, ¿no? Es importante la labor que se hagan los representantes en el Congreso, en los congresos en federal, en los congresos locales, en las organizaciones, las mismas organizaciones ciudadanas, para contribuir al debate y que se discuta de manera responsable, por supuesto, e incluyendo todas las opiniones, la posibilidad de que se legalicen estos procedimientos, como Claro. comentaba sobre la eutanasia. En este sentido, doctora, si gusta, pasemos a un ejemplo que ha estado muy presente en redes en los últimos tiempos, que es una propuesta, un proyecto de ley que se conoce como Ley Trasciende, Sí, que ha propuesto y lucha para conseguir que se apruebe esta ley, que llegue al Congreso, Samara Alejandra Martínez, exacto. que es una mujer que desde joven ha tenido problemas y distintos diagnósticos de enfermedades, algunas ya terminales, y pues su experiencia de vida, su experiencia con distintas instituciones y tratamientos médicos la ha llevado a impulsar este proyecto. La ley trasciende para legalizar la eutanasia en México. Lo comentó hace unos minutos, pero repítanos por favor de qué se trata la eutanasia, qué es la eutanasia y, por ejemplo, esta discusión sobre esta ley trasciende, qué ha puesto sobre la mesa, qué se está discutiendo
y hacia dónde debería avanzar la discusión pública, pero sobre todo la discusión política, porque a fin de cuentas Ah, son decisiones políticas las que se sí, toman en nuestras cámaras, con nuestros representantes, y que puede que tengan buen término o no sí. en una legislación. Cuéntenos, por favor, Y doctora. bueno, eutanasia, digamos que es una de las dos modalidades de lo que se conoce de manera más, como un concepto más amplio, como muerte médicamente asistida o como ayuda médica para morir. Se refiere a que una persona tiene el derecho de pedir ayuda al personal médico. Estamos en el contexto de la atención médica y los criterios legales van a tener que ver con situaciones médicas. Recordémoslo, no cualquiera puede decir ayúdeme a morir, pero en todas las legislaciones que hay y como sería en este caso. Entonces, cumpliéndose los criterios, el médico ayuda. Dos modalidades. Lo que se conoce como eutanasia es cuando el médico realiza la acción que va a causar la muerte. Generalmente es una inyección o, bueno, sí, se inyectan medicamentos letales en dosis letales. La otra modalidad es cuando el médico proporciona a la persona que quiere morir los medicamentos y la persona es la que realiza esa acción final que va a causar su muerte de tomar los medicamentos. Eso es muerte médicamente asistida. Y lo que se está defendiendo con la ley Trasciende es precisamente que la ayuda médica para morir sea una opción. No es lo único que garantiza una muerte digna, ya el simple hecho de dejar de dar tratamientos que no sirven, como decíamos antes, ya es un medio que facilita la muerte digna. Pero hay veces que no hay tratamientos que quitar y hay veces que la persona lo que quiere es una ayuda para morir bien, porque morir bien no es nada fácil. Y si se trata de alguien muy enfermo, es más difícil todavía. Entonces, lo que ha sido, yo creo que realmente nuevo y muy importante con Samara Martínez es que además de defender este tema, además de presentar su ley Trasciende, se ha presentado ella para mostrar por qué se necesita una ley así. Porque ella está muy enferma, dice que no es que se quiera morir mañana, incluso si aprobaran la ley, pero que sabe que dada su situación, lo que sigue en un futuro cercano es querer decidir ya no vivir más. Y no solo dejar de realizarse tratamientos, porque quiere tener una muerte sin dolor, lo que para ella sería una muerte digna, ¿no? Entonces, lo que no había pasado, porque sí ha habido más iniciativas en nuestro país y muchas en la Ciudad de México, es que siempre había sido como una discusión más en abstracto. Pero ahora estamos viendo a una persona que está diciendo, ella quiere contar con esto, para ella y para los mexicanos, por supuesto. Pero entonces, esto ayuda a decir, a ver por qué es necesario, porque cualquiera podría estar en su situación o en una situación en donde también quiera, prefiera ya no vivir. Ese es el punto. Lo que, lo que respalda la ayuda médica para morir es que una persona tenga la libertad hasta el final. A lo mejor cuando ya lo único que le queda es decir, ya no quiero vivir más, ¿no? Pero contar con la seguridad de que le van a ayudar es algo que da mucha, mucha libertad, mucha paz. A mí, justamente hoy en la mañana me llegó el correo de una persona de origen mexicano, porque está en Canadá, en donde se permite esta ayuda, él está muy enfermo, él ya tiene garantizada la eutanasia y dice, por lo pronto estoy pudiendo vivir con mucha paz, porque sé que cuando yo diga ya no más, eso ya está. Y mientras vivo, ¿no? Entonces eso es lo que da. ¿En qué momento está? Bueno, se recibió la iniciativa Trasciende que llevó Samara a los senadores, lo recibieron, la llevó a los diputados, lo recibieron, está en discusión, pero aparte, y con el equipo que está acompañando a Samara, quieren promover parlamentos abiertos, o sea, que haya una discusión pública, porque esto es muy importante,
que más y más gente entienda qué es y qué no es, porque a veces se entiende mal, a veces no se entiende que el único que decide morir y pide ayuda es la persona que va a morir, nadie lo pide por otro. Entonces, estos parlamentos abiertos pues tienen mucha importancia y la idea es que pues favorezcan como que se sientan obligados y comprometidos, aunque ya han expresado que les importa, los políticos a dar seguimiento a esta petición que viene pues, de los mexicanos, ¿no? En este caso de una mexicana, apoyado por muchos, porque tuvo una respuesta de mucho apoyo y de muchos jóvenes. Entonces, todo esto es muy interesante. Gracias, doctora. Y sin duda, mucho obedece pues a nuestra realidad, ¿no? El sistema de salud, pues que tiene mucho que remontar. Ujú, Y también el mismo conocimiento de enfermedades cuya evolución se sabe ya científicamente que va a provocar condiciones degenerativas, no reversibles, y entonces cuando ya hay un diagnóstico de una enfermedad cuyo escenario incluye estas condiciones que pueden ser indignas o un escenario en el que se requieren muchos recursos para poder atenderse o acompañamiento en una sociedad en la que quizá nada de eso está garantizado, pues también lleva a la reflexión de la necesidad de estas discusiones, ¿no? De qué situaciones se pueden enfrentar. Personas con enfermedades terminales que quizá apenas son diagnosticadas, pero que ya empiezan a pensar en cómo puede terminar su vida, ¿no? Y lo que usted decía, quizá no sé cómo voy a vivir mis últimos días, pero sí las personas pueden decidir cómo no quieren vivir esos últimos días, que eso es fundamental. Quizá no se tenga todo el conocimiento, quizá no se tenga toda la experiencia, pero poder contestar, tener la capacidad y el valor de decidir y comunicarlo, cómo no quiero vivir, tratándose de enfermedades terminales, es valiosísimo, ¿no? Entonces, sí, eh, como bien lo dice, la importancia de la ley trasciende es qué ocurre en México, porque vivíamos con referencias, ¿no? Lo que ha ocurrido en sí, Colombia, en nuestro continente, en Colombia, por ejemplo, o muchos los países nórdicos, incluso películas, ¿no? Pero esto, en efecto, ha trascendido, porque precisamente se trata de una mexicana que está poniéndose ella, su cara, su voz y su situación médica para apelar a la necesidad de que se atienda este derecho, que pueda legislarse este derecho. Y pues bueno, estamos a unos días de que inicie un nuevo periodo de sesiones de nuestras cámaras, de nuestras legislaturas, y ojalá que sea un tema que se ponga sobre la mesa y que en efecto se hagan estos parlamentos sí, para sí, estar al pendiente de eso. sí. Doctora, además de esta propuesta de la ayuda para terminar con la vida que es la eutanasia, háblenos de esta otra figura que ya es reconocida en nuestra ley, que es la ley de voluntad anticipada, por lo menos en la Ciudad de México, y ahorita nos dirá si ya en otros estados Sí. ha sido Ah, aceptada. Ley de ajá. voluntad anticipada. ¿De qué se trata y cuál sería la diferencia con la eutanasia? Hay varios estados que ya, yo tengo que decir algo que la verdad siempre digo porque es un poco difícil de transmitir, pero la ley de voluntad anticipada que se aprobó en 2008 en la ciudad, en el Distrito Federal fue un gran avance porque porque finalmente expresaba el interés de los legisladores, de los políticos para que la gente muera mejor. Esa ley de voluntad anticipada recibió un nombre inadecuado porque en realidad de lo que está hablando es de que las personas puedan rechazar tratamientos, lo cual es muy importante. Se llamó voluntad anticipada eso. Y no es exactamente una voluntad anticipada, porque la voluntad anticipada es el documento que yo puedo hacer con anticipación, previendo que en el futuro yo me pueda encontrar en una situación en donde ya no pueda decir que quiero, otros tengan que tomar decisiones por mí y a lo mejor no toman las que yo quiero, entonces mejor se las digo. Por ejemplo, yo he expresado en mi voluntad anticipada
que en caso de estar en un estado avanzado de demencia, no acepten ningún tratamiento que implique prolongar mi vida. Lo que uno puede establecer en la voluntad anticipada es lo que es legal. Entonces, lo que es legal en México es rechazar tratamientos. Yo no puedo pedir la eutanasia, por ejemplo. Como que los responsables de aplicar cuando se aprobó la ley de voluntad anticipada en el Distrito Federal, se dieron cuenta de pues esta confusión, dijeron, bueno, pues que esta ley sirva para las dos cosas, lo cual no deja de crear confusión, aunque tenga un sentido práctico. Es decir, sirve para que los pacientes rechacen tratamientos e incluso si no pueden, los rechacen en su nombre. Y también sirve para que las personas hagan un documento ante notario por si en el futuro ya no pueden tomar decisiones. Entonces, eso es la voluntad anticipada. Tiene relación con el final de la vida, pero es una manera de, como se entiende en todos los demás países, es en el sentido de que yo puedo escribir por si en el futuro se necesita. En países en donde se permite la eutanasia, hay algunos que reconocen que se puede pedir a través de una voluntad anticipada y hay otros que no. Entonces, en México habría que ver si se puede pedir una vez que se apruebe la eutanasia, también a través de una voluntad anticipada. Eso, a ver, yo sé que metí confusión porque hay esta confusión inherente, pero bueno, de eso traté de ser clara. Muchas gracias. De eso se trata, de poner sobre la mesa estos temas y provocar no solo la reflexión, sino el interés por informarse. Sí, Sobre todo informarse con fuentes, de fuentes científicas, académicas, y pues bueno, aprovechamos para promover aquí las actividades de la no, Facultad de Medicina, y de verdad las que es muy charlas. importante hacer la voluntad anticipada, porque no solo es tener el documento, lo más importante es que lo conozcan todas las personas que podrían estar en ese momento y que puedan tomarlas en conjunto y decir, no, es que mi mamá realmente quería esto, ¿no? Porque si no lo saben todos, cada quien puede interpretar diferente lo que quería su mamá, ¿no? Entonces, es necesario que se conozca. Si yo la hago y la guardo, no sirve de nada. O si solo lo sabe una persona, la pongo en un grave problema, ¿no? Como los testamentos, Sí, ¿no? igual. No Sí. esperar estas escenas de película en la que se muere la persona y hay una ceremonia casi en la que se descubre el testamento, ¿no? Doctora, pues nos están llegando ya varias preguntas y comentarios. Si gusta, las vamos Claro. retomando. Ajá. Eh, y sí, ya ahorita yo tengo una consulta sobre los mismos dilemas de los médicos. Pues bueno, usted como siendo profesor de la Facultad de Medicina nos puede Sí. explicar cómo enfrentan esto los profesionales de la salud. Entonces, a ver, muchas gracias por sus saludos, por sus eh, felicitaciones, por su interés en esta charla. Por aquí nos dice... em, ojalá en todos los estados tengamos pronto esta opción. Pues recuerden que los miembros de los congresos locales y federales son representantes ciudadanos. Iniciativas como la ley Trasciende y otras, este Parlamento abierto que espera la participación de ciudadanos, pues son los foros en los que quienes estén interesados en promover esta legislación, pues se hagan presentes, se organicen y se manifiesten. Es un derecho ciudadano. Eh, Beatriz Ponce, gracias por tu pregunta, que es la siguiente. ¿Qué puede uno hacer para que nuestros deseos se respeten, aunque no estemos ahora ni enfermos ni hospitalizados? Tiene a lo mejor un poco que ver con lo que comentaba la voluntad anticipada, ¿no, doctora? Sí. Y pues primero, bueno, tenerlos uno claro ya, si uno ya tiene claro en qué condiciones no querría vivir, porque la verdad es que la realidad se encarga de mostrarnos situaciones en donde uno dice, yo no querría vivir así. Entonces, es un primer paso, como que tener claro que es lo más probable, si no nos morimos de otra cosa antes por un accidente, es que vamos a estar en un contexto de atención médica cuando se acerque el final de nuestra vida. Algunos se mueren de repente, pero
la mayoría no se muere así, la mayoría está en una situación en donde se están tomando muchas decisiones todo el tiempo. Entonces uno tiene que tener claro como que va a llegar un momento en donde la elección no es morirme o no morirme, porque ya me estoy acercando a mi muerte por lo que tengo, sino es cómo me voy a morir y cómo voy a vivir el final. Entonces, haberlo pensado ayuda, no es ninguna garantía de que seamos después congruentes con lo que pensamos, pero sí ayuda. Y si además lo hablamos, eso ayuda a que nos respeten lo que queríamos, porque a veces hay una lucha entre lo que quiere el paciente y lo que quieren los familiares, y entonces eso no ayuda. Sería muy bueno, pero eso a veces no es fácil, porque a veces no tenemos un médico con el que vemos todas estas cosas y que va a estar con nosotros, pero que también él nos conozca. Y también cuando nos estamos acercando a la situación, hablar con los médicos de lo que queremos, de que queremos información clara, que no se sientan obligados a darnos falsas esperanzas, que no crean que somos de esos que no podemos con la verdad, ¿no? Sino que sí queremos saber la verdad para realmente saber lo que tiene caso elegir. Entonces, todo eso ayuda. En este sentido, tenemos otra pregunta de Liliana Ávila. Gracias, Liliana, por tu participación en esta transmisión. Y nos comenta, si una institución de salud no respeta la voluntad anticipada de un paciente, ¿qué se puede hacer? Y si alguien no le da tiempo a notariar su voluntad, ¿en dónde quedan sus deseos para el final de su vida? ¿No se validan? En realidad, la voluntad anticipada, como que la función que tiene es conocer qué quería la persona. Si el personal médico sabe qué querría la persona sobre el tratamiento que se le está ofreciendo, si lo sabe porque se lo está expresando los familiares, con eso debería de ser suficiente. Ahora, cuando son decisiones que implican el final de la vida, pues sí se puede entender que un médico quiera estar muy seguro de que eso es lo que quería la persona y una voluntad anticipada notariada da más seguridad de eso. Pero a veces ni así se respetan porque creo que todavía falta formación en los médicos, primero de entender que su deber no es solo prolongar la vida, sino que su deber es buscar el beneficio de su paciente, incluyendo lo que él considera su beneficio. Y segundo, que tiene que respetar al paciente, porque se trata de él. El que está en primer lugar es el paciente, no son ni los familiares ni los médicos. No está tan claro, o sea, se supone que uno podría, pero ¿de qué le sirve en ese momento? Poner una demanda, buscar un abogado, pero eso no nos sirve, eso se podría hacer después, no nos respetaron, ¿no? Creo que lo que más ayuda siempre, más que el papelito, es la comunicación y tener esa comunicación al final de la vida cuando se están acercando esas situaciones y de antemano hacerle ver al médico lo que uno quiere, saber si cuenta con el médico o si necesitamos buscar otro médico. Yo a veces digo, hasta cuando entramos a una institución tendríamos que preguntar si nos van a respetar nuestras decisiones, que no tendríamos que preguntarlo, se entiende que nos las tienen que respetar, pero la verdad tristemente es que no sucede siempre. Pero bueno, mientras más hablemos, más convencidos nos veamos, más podamos transmitir esto, creo que eso ayuda. Los médicos tienen miedo a demandas. Si uno realmente está pidiendo que no quiere un tratamiento porque no lo quiere, porque va en contra de sus valores, porque tiene claro que no quiere vivir así, es más fácil que el médico pueda respetar eso. Claro, y comentábamos antes de la transmisión de este documental de reciente estreno el año pasado que se llama El último viaje, Sí, en donde se exponen muy bien estas situaciones, ¿no? La importancia de hablarlo, de comunicarlo a la familia, de expresar estas decisiones. Si pueden, búsquenlo, se lo recomendamos mucho, El último viaje, para que vean cómo se ha abordado, cómo en algunas familias se aborda esta situación, porque a veces no es fácil dar el primer paso. sí, Esta película la proyectamos aquí el año pasado y luego nos enteramos que muchas personas les sirvió
para abrir la conversación en sus familias. Sí, sí, Entonces, hay que buscar sí. la forma de abordar Hay que estos poder temas. hablar de esto, hay que hacerlo más natural. Es algo que nos va a pasar y como todo lo que nos va a pasar, nos preparamos para esto también. Y lo vamos a pasar mejor entonces. Continuamos con las preguntas, doctora Luisa Acevedo. Gracias por la participación. Pregunta, ¿y qué pasa en el caso de que los pacientes ya no puedan decidir por su condición médica o mental? ¿Hasta dónde puede decidir la familia? Gran La pregunta. familia habla en nombre del paciente porque se supone que las decisiones no son del médico. Las decisiones son acordadas entre el médico y el paciente. Cuando el paciente ya no puede intervenir, es quien lo representa. Entonces tiene mucha importancia lo que dicen los familiares porque es con quien se espera que el paciente haya hablado y haya expresado que quería y además lo conocían. En caso de que no lo haya dicho tan claro, uno puede decir, pues una pregunta, el médico lo que tiene que preguntar es no qué quieren ustedes, sino ustedes que lo conocen, ¿qué hubiera querido? Lo que yo necesito como médico, ojalá todos fueran así, es saber qué hubiera querido él. Y entonces eso se puede ayudar. No, él nunca hubiera querido estar en esta situación, no sé. Él siempre dijo que él no quería estar aquí así. Entonces, claro que sí, tiene mucha. Claro, si no se ha hablado antes en familia, pues puede ser que haya el familiar que dice esto y el familiar que dice el otro. Y los dos están seguros de que saben lo que él hubiera querido, ¿no? Entonces, por eso sí es importante haberlo hablado. Gracias. Aquí hay otras dos preguntas. Bueno, Lalis Monter, el sufrimiento y el dolor es indigno para cualquier persona. Afecta también la salud emocional y mental de los pacientes y de las familias. Me parece que es necesario aprobar la ley trasciende. No debe tomarse como un acto político. Se debe ponderar el derecho a no vivir con dolor insoportable, permitiéndole a las y los pacientes una esperanza. ¿Cómo contribuyen los médicos, psicólogos y psiquiatras para apoyar o descartar esta ley? Pues la verdad es que entre los médicos se dividen las opiniones y la verdad es que es muy importante la opinión de los médicos. Sobre todo porque el personal médico pues es quien se va a hacer cargo de aplicar esta ayuda. Entonces, yo creo que hay que reconocer que no todos van a estar de acuerdo, pero también que muchos sí y que en la medida que sea legal van a poder hacerlo, porque a lo mejor hay ahora médicos que quisieran dar esa ayuda, pero pues siendo algo que está prohibido no lo hacen. Pero también creo que los psicólogos y los psiquiatras pueden tener un papel importante porque bueno, uno de los aspectos que a veces se necesita es, siempre es una condición que la persona que hace el pedido realmente tenga la capacidad y la comprensión de lo que está pidiendo y la capacidad para tomar decisiones. En caso de que hubiera ayuda, pues el papel del psiquiatra o del psicólogo podría ser importante. Y creo que creo que también es importante, como sucede en algunos países, en donde eh, a lo mejor el más preparado es el paciente, pero todavía la familia no está del todo, y entonces es importante también que reciba apoyo para que sea pues una acción compartida por todos y apoyada por todos y puede ser muy consoladora, porque finalmente lo que se trata es de que una persona muy consciente de su situación elige ya no vivir más, porque ya no quiere sufrir más. Entonces, si se puede apoyar, se puede asumir que está en la etapa final, que ya está por morir, que hay que hacer una despedida, que hay que decir lo que hay que decir. Y eso se vuelve muy consolador cuando uno dice, pues lo apoyé, o sea, el dolor de la separación siempre está, pero hay muertes que son más consoladoras que otras. Y el hecho de apoyar a alguien en su decisión y decir cómo él quiso, ya no tuvo que sufrir más gracias a esta ayuda, se convierte en algo que ayuda en el duelo. Sí, porque a veces se trata, bueno, la mayoría de las veces se trata de familiares cercanos, o próximos o lejanos, u otra de amigos, Sí, personas que han sí, estado acompañando a sí, estas pacientes toda la vida y es parte de esta tranquilidad que se sí. puede conseguir. Mar Cruz, gracias por tu pregunta. Nos comenta que ha escuchado y sabe del caso de Samara. Pero nos dice, pero ahora lo pensé por mi hija con trastornos mentales y me duele pensar que ella ejerza este derecho. ¿Cómo enfrentar eso?
quizá lo que comentaba doctora hace unos minutos, con que el familiar sepa, ¿no? El familiar puede Sí. tomar decisiones. Yo me acuerdo una vez que me dijo un periodista, yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia, pero si me la pide una hija, no estaría de acuerdo. Y es claro, o sea, es una manera de expresar, yo no quiero que esté en esa situación mi hija, pero si llega a estar, si llega a estar en una situación alguien muy querido, en donde está tan mal su situación que ya no le ve futuro a su vida y que lo único que tiene como un alivio es pensar en que se acabe. Digo, no sé el caso de que está planteando quien hizo la pregunta, a lo mejor ojalá tenga solución y simplemente pueda aliviarse ese trastorno y no tenga que estar en esa situación. Pero si llega a estar en esa situación, pues lo que han reportado en otros lugares en donde sí se permite ayudar por causa de una condición médica que es mental, pues yo la quisiera mucho tiempo, pero no así, realmente. Y realmente lo que quiero es apoyar lo que quiere esta persona que quiero tanto. Es muy duro, pero hay que pensar que no se trata de que viva más tiempo porque la quiero tanto, sino de que decida cómo puede vivir y cómo ya no puede vivir, ¿no? Eh, Podríamos decir que es la pregunta fundamental, ¿no? Y tener claridad sobre eso. Ujú. Eh, Tenemos aquí otra situación que nos plantea Víctor Manuel Pérez. Gracias, Víctor, por tu participación. Y le pregunta, doctora, ¿qué opinaría de las personas que desean morir, que son mayores de edad, que no tienen alguna afectación de salud, incluyendo la salud mental, condiciones médicas y sociales, pero que la vida no les agrada? Pasa que el morir dignamente se relaciona con una cuestión de que las personas padecen de alguna enfermedad terminal, que es lo que hemos hablado en el contexto de la atención médica, pero ¿qué pasa en esta otra situación? Bueno, yo una aclaración, yo creo que cualquier persona tiene derecho a decidir el final de su vida, siempre que esté consciente y que no sea algo que más que una decisión es algo influido por una condición de una enfermedad que está trastornando su capacidad de decidir. En fin, yo creo que cualquier persona, no solo los que están enfermos, tiene derecho a decidir el final de la vida y por otro lado, el suicidio, que es eso, poderse quitar la vida, no es un delito. Sin embargo, sí es un delito ayudar a suicidarse. Y solo se ha considerado cambiar estas leyes sobre homicidios y sobre suicidios asistidos en el contexto de la atención médica, porque de ahí vino la demanda. O sea, la demanda como se ha ido legislando en los países, por ejemplo, en Países Bajos en los 70, de ahí vino la demanda de una mujer que pedía que la ayudaran a morir porque había intentado suicidarse, no podía, pero ya la vida que tenía pues era realmente algo que para ella era tortura. Entonces, ahí se dijo, bueno, pues tenemos que revisar nuestras leyes. Una cosa es que esté penalizado el homicidio y otra cosa es que sigamos penalizando la ayuda que piden algunas personas. Entonces, en todos los países, a excepción de Suiza, de alguna manera, porque ahí lo que tienen es suicidio asistido, no en el contexto médico, es la legislación ha evolucionado en el contexto de la atención médica, dando ayuda a personas que por su condición médica piden ayuda a médicos. En Países Bajos, que es el país también más avanzado en cuanto a este tema, se ha estado discutiendo lo que corresponde con lo que está diciendo esta persona que pregunta y que han llamado la ayuda a morir a personas que quieren morir porque consideran su vida completa. Entonces el término es una vida completa. Son personas que no necesariamente están padeciendo algo, sino que la razón por la que quieren morir es porque sienten que ya están listos para morir. No tanto como preguntaba la persona que decía, no les gusta su vida. Ahí sería más difícil ayudar a alguien, quizá, porque no les gusta, está deprimido, no sé. Pero bueno, han hecho investigación en Países Bajos, han presentado una iniciativa y esto todavía no ha pasado. Yo creo que va a pasar. Yo creo que va a pasar
porque es una demanda que viene porque estamos en una época en donde se vive mucho más, ¿no? Las gentes antes, pues ni siquiera tenían que decir, ya me quiero morir, se morían, o sea, y ahora, pues sí, comiendo, o sea, cuidándonos más o menos, con buena atención médica, pues hay gente que puede vivir mucho tiempo y no necesariamente enferma. Entonces, yo creo que es totalmente válida la demanda. Lo que veo muy complicado es que haya legislaciones que si de por sí les cuesta permitir esta ayuda a personas muy enfermas que están sufriendo, ¿no? Y que no pueden cambiar esa situación, veo que nos falta más tiempo para que se pueda conseguir esta ayuda a cualquiera persona que lo quiera. Alguien va a tener que revisar si esa persona tiene capacidad o no, porque no vamos a dar ayuda a persona que en realidad está muy deprimida y que podría cambiar su decisión si recibe ayuda. Entonces, en la práctica es mucho más complejo de lo que por sí es complejo, que es ayudar a pacientes muy enfermos. Gracias, doctora. Y antes de ir terminando nuestra charla, quiero retomar un comentario de Calcuta Rodríguez y nos dice, disculpe, no estoy muy segura, pero entiendo que el personal de salud hace un juramento y entonces este juramento no les es también un motivo para no llevar a cabo la interrupción de la vida. Bueno, yo quisiera comentar que el juramento hipocrático yo creo que más bien literalmente tal cual es simbólico. Es un juramento dedicado a un dios griego en donde se prohíben cosas como por ejemplo que alguien sea cirujano, ¿no? Entonces, yo creo que ya se ha actualizado en muchas partes, ¿no? Y en ese sentido creo que no tiene por qué ser un impedimento lo que literalmente dice el juramento hipocrático. Lo que tiene que comprometerse un médico cuando adquiere esa profesión es a cumplir con ética su práctica. Y yo pienso que la ayuda médica para morir es una práctica ética que se fundamenta en que se da una ayuda muy especial por solidaridad a una persona que está usando su libertad para decidir sobre una situación que no puede cambiar y que le obliga a vivir con un sufrimiento que ya no quiere tolerar. Entonces creo que el médico puede cumplir con lo que se compromete, actuar éticamente, si hace una reflexión sobre la ética de la ayuda médica para morir. Y doctora, en este sentido, corríjame, si no es preciso lo que comentó, creo que en las facultades de medicina, en las escuelas de medicina se están viendo la necesidad y se han incorporado en los planes de estudio materias en las que se aborden estas situaciones, ¿no? Para que los médicos, el personal de salud no esté desprotegido también, incluso en términos jurídicos, de También, saber sí. qué pueden hacer, en dónde pueden conseguir apoyo y debería ser parte fundamental de la formación de estos médicos, ¿no? Sí, creo que se está empezando, falta todavía, y creo que también falta mucha reflexión sobre el final de la vida. ¿Qué me toca hacer como médico en el final de la vida? Se habla de cuidados paliativos. Sí, que ya también ¿De, es una gran ayuda. en qué consisten cuando alguien dice es que va cuidados paliativos? ¿De qué se está hablando? Es una atención integral que busca atender el sufrimiento o necesidades físicas, síntomas de las personas, pero también sus necesidades psicológicas, sociales y espirituales. En un principio se daba solo al final de la vida, entonces a veces se tiene la idea de que, ya fue a cuidados paliativos, ya se va a morir. No necesariamente. Los cuidados paliativos ahora cada vez se defiende más que se den cuando los necesita la persona. A lo mejor una persona está pasando por un tratamiento para curarse, a lo mejor, pero que necesita atención, tanto psicológica como atención física o espiritual. Ahora, es buenísimo esto, en nuestro país son obligatorios, pero lamentablemente todavía hay, pues se han desarrollado insuficientemente, entonces no están disponibles para muchísimos pacientes como debe de ser y como a lo que debemos de aspirar, a que cada vez haya más
gente preparada para darlos, más preparación para recurrir a ellos y a lo mejor dejar de tratar de curar lo que no se puede curar, en fin, y más presupuesto y logística, por supuesto. Claro, a fin de cuentas, no podemos hablar de los derechos si no hay una infraestructura que garantice su ejercicio, ¿no? Claro. Doctora, ya para cerrar, tenemos un comentario de Ivette Lara que nos comparte lo siguiente. O sea, hace 2 años mi mamá pasó por un proceso de cáncer, estuvo muy mal y al tocar el tema de un desenlace desafortunado y proponer la eutanasia, la decisión no fue sencilla, pese a que mi madre siempre ha expresado que no desea sufrir. Ella superó el cáncer, pero el tema quedó en la mesa. El tema no es sencillo y muchas veces se ignora la postura del paciente anteponiendo la de la familia, que es algo que hemos comentado. Y pensando, doctora, en la posibilidad de que esta ley trasciende u otras legislaciones sobre el tema que hemos abordado llegue a las cámaras, creo que podríamos vincularlo con este comentario. Nos dicen, con base en lo que se dice referente a que no se respetan en ocasiones, hablando de la voluntad anticipada, ¿no pasaría lo mismo con la eutanasia? ¿Qué sería lo idóneo implementar para que no ocurra? Si tuviera usted la oportunidad de ir a la Cámara y Y sugerir a nuestros legisladores esta parte de la técnica legislativa, ¿no? ¿Cómo se redactan las leyes? ¿Qué sugeriría, doctor? el principal criterio en todos los países en donde se permite es el paciente está haciendo un pedido voluntario. Es un paciente porque está enfermo. Tiene la capacidad para decir, y si cumple los otros criterios legales, ¿no? Que es lo que hay que establecer. O sea, por ejemplo, no es cualquier enfermedad o no es cuando me acaban de dar un diagnóstico que no me gusta y me asusta, sino que se establece como criterio, por ejemplo, que la persona tiene una condición médica a lo mejor terminal, pero no necesaria terminal, pero que sí es incurable y que le está causando un sufrimiento intolerable. Entonces, ese sería otro criterio. Y el primero es, tiene la capacidad para decidir, es un adulto, es mayor de 18 años, y sabe muy bien lo que está pidiendo. Y el que cuenta es él. O sea, ni siquiera en las leyes establece que tiene que estar de acuerdo los familiares. Es algo que los médicos siempre buscan. Para ellos es mucho más fácil contar con el apoyo de los familiares, a que los familiares se enteren ya que se murió el paciente, ¿no? Que a veces lo hacen porque saben que los familiares no le van a apoyar, pero es lo más indeseable que pase, ¿no? Entonces yo creo que los legisladores estamos reconociendo este derecho, estamos reconociendo que la última libertad, y de verdad, pues no sé si la más importante, pero es la última que nos queda, es que uno pueda decidir sobre el final de la vida y que uno ejerza para los que sienten que son dueños de su vida, algunos creen que no son dueños, pues entonces ellos no se van a ocupar de pedir esto, pero los que sí se creen dueños de su vida son los que mandan. Entonces, si lo pide una persona, se comprueba que tiene la capacidad y cumple con la condición que tiene que tener para poder pedirlo, no, ya no hay duda, ya no hay duda. Si pensamos que es conveniente que sea un comité el que finalmente autorice, en ese comité no puede haber nadie que sea objetor de conciencia, que esté en contra de la eutanasia, porque no, porque van a ser sus valores los que se van a imponer sobre el paciente. Nadie puede imponer sus valores sobre un paciente a quien se le ha reconocido, esperemos que muy pronto, el derecho a decidir sobre el final de su vida. Gracias. Y precisamente Raquel Miranda nos comparte este comentario para cerrar y que es reflejo de las situaciones que se viven, ¿no? Los doctores de ciertas instituciones lo único que hacen es hacer sufrir al paciente. Hacen procedimientos que dañan más al paciente creyendo o con la esperanza de que mejore, pero la realidad es todo lo contrario, solo alargan el dolor, que es lo que hemos estado comentando. Sí, sí, Eh, no, totalmente poco ético, realmente, Así no, es. no es lo ético. Pues doctora, se nos ha pasado el tiempo, es un tema que podríamos seguir conversando y me da Cierto. mucho gusto que la participación en nuestra transmisión haya sido muy nutrida. La idea es eso, informar. Les repito que, bueno, pueden acercarse a las actividades de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde se habla o hay pláticas sobre estos temas. Y les recuerdo que, pues, nuestra invitada tiene un libro que se titula Por un buen final, saber qué hacer para morir con dignidad, en donde pues podemos leer de lo que nos ha platicado en esta charla, para que lo busquen
y entremos a la reflexión sobre estos temas en el terreno personal, pero también recuerden que la participación como ciudadanos es importante. Cuando se trata de iniciativas de ley, pues hay que estar presentes y es parte de la participación ciudadana que puede llevar a crear nueva legislación que responda a las necesidades de una sociedad que, por un lado, como nos comentaba la doctora, presenta avances médicos Increíble. asombrosos, pero por otro este dilema, ¿no? Una vida que dura más, el promedio de edad ha aumentado y que enfrenta estas situaciones, ¿no? Y que es Sí. importante saber a lo que nos enfrentamos. Pues doctora, Ay, me dígame. gustaría nada más aclarar, se consigue en Palabras y Plumas Editores, que es la editorial, se los envían, está en ebook y en impreso, o me lo piden a mí si tenemos la facilidad de ponernos de acuerdo a través de mi correo, asun57@gmail.com. Muchas gracias. Gratuitas. Doctora, pues encantada de haberla tenido en este espacio. Muchas Esperemos que gracias, sea la igualmente. primera vez y que la próxima sea para hablarnos de que se aprobó una ley. Ay, ojalá, sí, 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 y pronto. Muchas gracias, sí. Muchas Nos gracias, vamos. doctora. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y que tengan muy bonita noche.